Prepárense para maravillarse con los misterios ocultos bajo la superficie. Desde un barco milenario hasta el animal que se creía extinto, les invitamos a explorar las maravillas del mundo submarino. Millones de neumáticos en el océano. En la década de 1970, la gente arrojó 2 millones de neumáticos al océano. Seguramente nada saldría mal, ¿verdad? No hace falta decir que esta idea no envejeció bien. Este proyecto, conocido como el arrecife de Osborne, implicaba arrojar alrededor de 2 millones de neumáticos viejos al océano con la esperanza de crear un arrecife artificial que albergara vida marina. La idea parecía beneficiosa para todos: deshacerse de los desechos y ayudar al medio ambiente mediante la creación de nuevos hábitats para los peces y los corales. Sin embargo, no resultó así. Los neumáticos estaban destinados a permanecer en su lugar, pero con el paso de los años, las tormentas y las corrientes oceánicas los desalojaron. En lugar de formar un arrecife estable, los neumáticos se desprendieron, se dirigieron hacia los arrecifes de coral naturales y causaron daños importantes. Esto significa que, en lugar de ayudar al medio ambiente local, provocó más destrucción. La hibridación del gran tiburón blanco. Investigaciones recientes han revelado que los grandes tiburones blancos existen en 3 poblaciones distintas, cada una habitando diferentes regiones oceánicas, y no se cruzan entre sí. Esta separación podría tener implicaciones significativas para las iniciativas de conservación. Estas poblaciones de tiburones divergieron hace aproximadamente entre 100.000 y 200.000 años y han permanecido en gran medida aisladas desde entonces. En un estudio exhaustivo, los investigadores identificaron 3 grupos separados, uno ubicado en el Mediterráneo del Atlántico Norte, otro en el Indo-Pacífico y el tercero en el Pacífico Norte. Este hallazgo es fundamental porque si alguna de estas poblaciones se extinguiera, no podría ser repuesta por tiburones de un grupo diferente. El ADN de estos tiburones actúa como un pasaporte genético que indica sus orígenes. El estudio también señaló que estas poblaciones probablemente se dividieron durante una era glacial, cuando el descenso del nivel del mar puede haber formado barreras que las mantuvieron separadas. El único caso documentado de mestizaje ocurrió con un tiburón híbrido encontrado en el pozo. Dada la vulnerabilidad del gran tiburón blanco a la extinción, es esencial proteger a cada una de estas poblaciones únicas para garantizar la salud de los ecosistemas marinos. El misterioso orbe dorado. En las profundidades del Golfo de Alaska, donde la luz del sol lucha por llegar y la presión aumenta, los científicos a bordo del Okeanos Explorer hicieron un descubrimiento inusual: un extraño orbe dorado. Aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica descubre y cataloga con frecuencia especies marinas desconocidas, este hallazgo en particular dejó a los investigadores perplejos. De hecho, sigue desconcertando a los científicos incluso hoy en día. Cuando se avistó por primera vez este orbe dorado, un vehículo operado a distancia, o ROV, transmitió su imagen al equipo de investigación a bordo del buque. A primera vista, los investigadores no pudieron determinar lo que estaban presenciando. El orbe medía alrededor de 4 pulgadas de diámetro y parecía liso y blando, con un pequeño orificio cerca de su base. ¿Qué podría ser? Los investigadores creyeron que obtener una muestra aclararía su identidad, pero incluso después de examinar la órbita dorada, seguían desconcertados. Todo lo que podían confirmar era que tenía un origen biológico, pero su clasificación precisa se les escapaba. ¿Era una carcasa de huevo, una esponja muerta, o algo completamente nuevo para la ciencia? Este misterio ha provocado muchas preguntas y teorías dentro de la comunidad científica. Un carguero lleno de coches de lujo. Esto es como el Titanic de nuevo, excepto que esta vez las pérdidas son coches de lujo. En febrero de 2022, el Felicity Ace, un enorme carguero que transportaba alrededor de 4.000 coches de lujo, incluidos Porsches, Audis y Lamborghinis de alta gama, se incendió mientras cruzaba el Atlántico. El barco se dirigía de Alemania a Estados Unidos cuando se desató el incendio cerca de las Islas Azores. A medida que el fuego se propagaba rápidamente, los 22 miembros de la tripulación fueron evacuados sanos y salvos. Pero el barco, junto con su carga multimillonaria, quedó a la deriva en llamas. Bueno, sé que los entusiastas de los coches lamentan la pérdida de tantos modelos fantásticos. Orcas contra ballenas azules. En una asombrosa exhibición de destreza para la caza,
Se ha observado a grupos de orcas atacando y matando a ballenas azules en la costa suroeste de Australia. Este comportamiento brutal se ha documentado en 3 incidentes separados que ocurrieron entre 2019 y 2022, donde grupos de 50 a 75 orcas atacaron a las ballenas azules, los animales más grandes de la Tierra. Las orcas utilizaron un esfuerzo coordinado, asfixiando a las ballenas lanzándose sobre sus espiráculos y arrancando trozos de carne, mostrando una preferencia particular por la lengua de las ballenas azules. El primer incidente tuvo lugar en marzo de 2019, cuando un barco de investigación avistó a una docena de orcas atacando a una ballena azul de 72 pies, matándola finalmente y devorando su cadáver. Apenas unas semanas después, otro incidente involucró a un gran grupo de orcas que buscaban una cría de ballena azul de 12 metros, probablemente separada de su madre. Abrumada por la manada, la cría fue rápidamente despachada. En marzo de 2021, se produjo un tercer incidente cuando las orcas persiguieron a una ballena azul juvenil de 14 metros, mordiéndole la boca y la cabeza hasta que la obligaron a sumergirse bajo el agua y la perdieron de vista. Estos encuentros arrojan luz sobre las sofisticadas estrategias de caza empleadas por las orcas y sugieren que pueden haber apuntado a las ballenas azules con mayor frecuencia antes de que la caza comercial de ballenas redujera drásticamente su número. La tablilla hebrea. Una antigua inscripción desenterrada en 2016. Los arqueólogos hicieron un hallazgo significativo bajo las aguas de la costa de Teldor. Descubrieron una losa de piedra sustancial que data de hace aproximadamente 1800 años. Este notable descubrimiento tiene la distinción de ser la inscripción más larga encontrada bajo el agua en esa región. Arroja luz sobre la historia del pueblo judío durante el siglo II después de Cristo. La inscripción menciona a Gargelius Anticus como gobernador romano, junto con referencias a la provincia de Judea. Esto es particularmente importante porque, tras la revuelta de Bar Kokhba, los romanos intentaron borrar el nombre de Judea fusionándolo con Siria, creando así la provincia de Siria-Palestina. La revuelta liderada por Simón Bar Kokhba, entre los años 132 y 136 después de Cristo, fue un importante levantamiento contra la autoridad romana. Aunque los investigadores aún no han descifrado por completo la inscripción, los hallazgos iniciales ya proporcionan información valiosa sobre este período histórico. La importancia de esta tablilla sigue creciendo a medida que los académicos trabajan para desvelar sus secretos. Hasta que se realicen más análisis, este intrigante artefacto sigue siendo un enigma cautivador, que ofrece una mirada al pasado al tiempo que invita a más preguntas sobre su significado e implicaciones completos. Pruebas de los límites. El hombre vive bajo el agua durante 100 días para ver cómo afecta a su cuerpo y mente. ¿Crees que puedes vivir en las profundidades del océano durante 100 días? Si me preguntas, mi respuesta sería un rotundo no. Los humanos somos criaturas curiosas por naturaleza. Así que, por supuesto, uno de nosotros ya ha intentado poner a prueba los límites de la humanidad. El 1 de marzo de 2023, el Dr. Joseph Daturi, también conocido como Dr. Deep Sea, comenzó un experimento, uno de los más extremos de la historia reciente. Comenzó a vivir en Jules Undersea Lodge en Key Largo, Florida, un hábitat de investigación sumergido para buceadores. ¿Su objetivo? Romper el récord del mayor tiempo pasado bajo el agua. Logró su objetivo, pero afirmó que nunca se trató de batir el récord de 73 días más largo. Más bien, el Dr. Deep Sea afirmó que sentía curiosidad por la tolerancia humana al entorno aislado, confinado y extremo. A una profundidad de 30 pies, la presión es aproximadamente 1,6 veces mayor que en la superficie, lo que significa que el cuerpo de Dituri se está ajustando constantemente a los efectos de estar bajo el agua. Cada día, Dituri se realizaba pruebas diarias, haciendo un seguimiento de todo, desde la presión arterial hasta la función cognitiva e incluso los patrones de sueño. Una de las cosas más extrañas que notó fue que, sorprendentemente, dormía mejor bajo el agua y sus marcadores inflamatorios bajaron. El fascinante tiburón linterna. Después de 17 años de investigación exhaustiva, se ha identificado oficialmente un tiburón que brilla en la oscuridad, con dientes afilados y una gran nariz bulbosa. Esta especie recién descubierta, que pesa aproximadamente tanto como una piña,
Reside a profundidades que superan los 305 metros frente a la costa de las islas del noroeste de Hawái. Aunque es pequeño, mide solo unos 3 metros de largo y poco menos de 9 kilos, este tiburón representa un hallazgo significativo, ya que solo se conocen alrededor de 450 en todo el mundo. Según la Universidad Atlántica de Florida, esta especie pertenece a la familia de los tiburones linterna, conocidos por sus órganos productores de luz llamados fotóforos. Inicialmente, los investigadores no sabían que habían descubierto una nueva especie al estudiar 3 especímenes. Fue solo después de que un revisor lo señaló que reconocieron sus características distintivas. Lo que diferencia a este tiburón linterna es la forma inusual de su cabeza y su hocico desproporcionadamente grande, que lo ayuda a navegar en las profundidades poco iluminadas donde vive. Estas adaptaciones son cruciales para localizar alimento en un entorno donde la luz es escasa. El castillo submarino. Una antigua fortaleza oculta. En 2016, un equipo de buceo dirigido por el fotógrafo submarino Toshin Shalan hizo un descubrimiento intrigante. Desenterró los restos de lo que se cree que es un castillo que data de hace aproximadamente 3000 años. Sumergido en el lago más grande de Turquía, el lago Van. Este hallazgo inesperado fue una notable adición a los misterios del lago. El castillo tiene una longitud de aproximadamente 1 kilómetro y está construido principalmente con piedras talladas, algunas de las cuales están adornadas con tallas de leones. Dadas estas características, los investigadores especulan que esta estructura fue construida por la antigua civilización Urartu, también conocida como el Reino de Van. Esta civilización prosperó en la región desde el siglo IX hasta el 6 a.C., mostrando impresionantes habilidades de albañilería de piedra que son evidentes en las ruinas de esta fortaleza hundida. Si bien los académicos han avanzado en el rastreo de los orígenes del castillo, su propósito específico sigue siendo un misterio. Si de hecho fue erigido por el reino de Van, ¿cuál era su uso previsto? ¿Podría haber sido un lugar sagrado? ¿Una residencia real? ¿O tal vez algo completamente diferente? Algunos expertos proponen que el castillo podría remontarse al período urartiano, mientras que otros sugieren que partes de la estructura podrían haber sido adaptadas durante la época medieval. En consecuencia, el verdadero origen y propósito del castillo continúan siendo temas de investigación en curso. iPhone rescatado del océano después de 33 días. Cuando dejas caer tu teléfono al océano, las posibilidades de que siga funcionando bien son escasas, a menos que tengas un teléfono resistente al agua. Por otra parte, esta tecnología no es completamente resistente al agua. Los teléfonos con las clasificaciones IP más altas, por ejemplo, solo se pueden sumergir durante un tiempo determinado antes de que la tecnología que contienen se destruya. Y así, cuando el buceador local y científico retirado, el Dr. Carl Brookins, descubrió un iPhone 14 mientras buceaba en Hawái, se sorprendió gratamente cuando se encendió, a pesar de que parecía que había estado sumergido durante mucho tiempo. Cubierto de costra y tirado junto a un par de gafas de sol, el teléfono parecía irreparable. Sin embargo, después de una semana en una bolsa de arroz, el teléfono se encendió, mostrando la fecha en que se perdió. A pesar de haber estado sumergido durante más de un mes, el iPhone estaba completamente funcional. Resultó que su dueño, Zach Siegelkow, perdió su teléfono mientras filmaba aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando el lugar, y una ola volcó su kayak. El enigmático tiburón fantasma. Por primera vez en el hemisferio norte, el tiburón fantasma Harari ha sido captado en video mostrando su rostro inquietante, casi como el de Frankenstein. Esta esquiva criatura de las profundidades marinas, también conocida como pez rata azul de nariz puntiaguda, es fácilmente reconocible debido a sus características distintivas, que incluyen un hocico puntiagudo, ojos grandes y expresivos, y una cola larga y afilada. Su tono azul grisáceo realza su apariencia fantasmal. El tiburón fantasma hizo su debut en video después de que los investigadores capturaran imágenes utilizando vehículos submarinos operados a distancia en las costas de Hawái y California. Las imágenes, grabadas entre 2000 y 2007, sirven como la primera evidencia de que esta especie de pez rata, llamada científicamente Hydroleagus trolli, reside en el hemisferio norte. Curiosamente, los 3 videos iniciales que muestran a esta especie se filmaron en 2000,
mucho antes de que los científicos la identificaran oficialmente, el USS Perdido. Una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, recientemente, el naufragio del USS Harder se encontró en las profundidades del océano. Este submarino sirvió valientemente durante la Segunda Guerra Mundial, y su nombre es apropiado por su feroz reputación. El USS Harder tenía el lema «Golpéalos más fuerte», una frase que captura perfectamente su naturaleza formidable. Puesta en servicio en 1942, este submarino de la clase Gato estaba bajo el mando de Samuel Dilley. Se convirtió en uno de los submarinos estadounidenses más exitosos en el teatro del Pacífico, conocido por hundir varios destructores japoneses e interrumpir significativamente las operaciones navales enemigas. Durante su quinta patrulla, el Harder demostró su eficacia al hundir varios buques de guerra japoneses, lo que finalmente llevó al comandante Dilley a recibir la Medalla de Honor póstumamente. Sin embargo, el viaje del Harder llegó a su fin el 24 de agosto de 1944. Durante su sexta patrulla, participó en una feroz batalla con un barco de escolta japonés, el CD-22, frente a la costa de Luzón. Después de disparar torpedos, el Harder fue sometido a un implacable ataque con cargas de profundidad, lo que provocó su hundimiento, junto con los 79 miembros de la tripulación a bordo. El asombroso viaje de 28.000 patitos de goma. ¿Sabías que 28.000 patos alguna vez hicieron un viaje por el océano? Bueno, no estoy hablando de patos reales, sino de patitos de goma, lo que empeora la historia. En 1928, un barco de carga que transportaba 28.800 juguetes de baño de plástico, patitos de goma, ranas, tortugas y castores, perdió su carga mientras navegaba en medio de una tormenta en el Océano Pacífico. Estos juguetes fueron arrastrados por las corrientes oceánicas durante años, llegando a costas a miles de kilómetros de distancia. El primer lote se encontró en Alaska solo 10 meses después del derrame, pero eso fue solo el principio. En las décadas siguientes, los juguetes fueron descubiertos en lugares tan lejanos como Japón, Hawái, el Ártico e incluso el Reino Unido. Los juguetes de plástico en el océano, por supuesto, fueron un gran problema, pero los oceanógrafos aprovecharon la situación utilizando los juguetes para rastrear cómo se moverían los objetos a través de las corrientes oceánicas. Los investigadores dirigidos por el oceanógrafo Curtis Eves Meyer utilizaron estos datos del mundo real para desarrollar modelos que predijeron dónde aparecerían los juguetes a continuación. Algunos juguetes incluso se congelaron en el hielo ártico, viajando lentamente a través del polo antes de ser liberados años después. Hoy, casi 3 décadas después, algunos de estos juguetes de plástico todavía están en las playas. Si bien es divertido recoger uno de estos simpáticos flotadores que ya han navegado por las aguas durante décadas, esto demuestra cuánto afectó el incidente a las aguas de nuestro planeta. Nacimiento del antiguo tiburón de boca ancha. Los científicos han identificado recientemente una nueva especie de tiburón de boca ancha que nadaba en los océanos hace aproximadamente 23 millones de años. Este descubrimiento se produce casi 50 años después de que se encontraran los dientes iniciales y luego se olvidaran. Este antiguo tiburón probablemente prosperó tanto en aguas profundas como poco profundas, utilizando su enorme boca para filtrar el plancton y los peces más pequeños para alimentarse. Los primeros dientes de tiburón de esta especie se descubrieron en la década de 1960, pero al no tener parientes vivos con los que comparar, los investigadores no estaban seguros de sus orígenes. Con el tiempo, se descubrieron cientos de dientes similares a lo largo de las costas de California y Oregón. Sin embargo, estos hallazgos fueron en gran medida pasados por alto y guardados en colecciones de museos. Si bien la especie recientemente identificada aún no ha recibido un nombre oficial, se clasificará bajo el género Megachasma, lo que marca una importante adición a nuestra comprensión de la vida marina antigua, la enigmática ciudad submarina. En 2016, los investigadores se toparon con intrigantes estructuras con forma de disco y rosquilla que yacían en el fondo del océano. Si bien los objetos circulares bajo el agua no son inusuales, lo que llamó la atención de los científicos fue la aparente organización de estas formas. Estaban dispuestas de una manera que recordaba cómo las civilizaciones antiguas construían sus edificios. Por ejemplo, la ubicación de estos discos apilados uno sobre otro era particularmente sorprendente.
A pesar de estar parcialmente cubiertas de sedimentos, estaba claro que habían sido colocadas meticulosamente una sobre otra. Además, el sitio presentaba pavimentos de piedra, bases de columnas y grandes losas que se asemejaban a los cimientos de los edificios, todo ello a una profundidad de entre 15 y 20 pies debajo de la superficie. Muchos especularon que eran restos de una antigua ciudad griega. Sin embargo, estudios de la Universidad de East Anglia y la Universidad de Atenas revelaron que son formaciones naturales creadas por filtraciones de metano. Estructuras similares se han encontrado en otros entornos submarinos. Este hallazgo destaca la importancia de la investigación científica para desmentir teorías infundadas sobre civilizaciones perdidas. El extraño camino de baldosas amarillas. El filósofo griego Platón fue el primero en hablar de la Atlántida, una legendaria ciudad perdida. Según Platón, la Atlántida era una enorme isla ubicada más allá de la columna de Hércules. Ahora conocida como el moderno Estrecho de Gibraltar, se decía que la Atlántida era una civilización poderosa y tecnológicamente avanzada que existió alrededor de 9000 años antes de su época. Sin embargo, se hundió misteriosamente bajo las olas en un solo día y noche y se perdió para siempre en la historia. Algunos creen que Platón simplemente estaba describiendo un lugar mítico como una metáfora, pero otros están ansiosos por encontrar la Atlántida, pensando que contiene uno de los mayores tesoros de la historia. Sin embargo, no importa cuánto se esfuerce la gente en buscarla, la isla de la Atlántida nunca se ha encontrado. Una de las piezas de evidencia más famosas de Atlanta se encontró debajo del Océano Pacífico cerca de las islas hawaianas. Aquí, los investigadores encontraron lo que llamaron el camino de ladrillos amarillos. En las profundidades del agua hay un camino que inquietantemente parece hecho por el hombre, como un camino sacado directamente de una ciudad humana. Pero la verdad resultó ser un poco anticlimática. En lugar de ser parte de la Atlántida como muchos pensaban, el camino de ladrillos amarillos resultó ser una formación compuesta de roca y oclastita, una roca volcánica que se forma cuando la lava entra en erupción en contacto con el agua y se rompe en fragmentos. Antibióticos descubiertos en las profundidades del Océano Ártico. En las profundidades de las gélidas aguas del Océano Ártico, los investigadores han descubierto una posible solución a uno de los mayores desafíos de la medicina moderna, la resistencia a los antibióticos. ¿Qué es exactamente y por qué es un dilema tan grande? Desarrollamos antibióticos para derrotar a las bacterias. El problema es que estos microorganismos son seres vivos que se adaptan rápidamente. Cuando las bacterias evolucionan y se adaptan, pueden volverse resistentes a los antibióticos que alguna vez las destruyeron. Esto nos deja vulnerables a infecciones que antes eran fácilmente tratables, como la tuberculosis, la neumonía e incluso a cirugías rutinarias que se vuelven potencialmente mortales. El problema se origina en el uso excesivo y el mal uso de los antibióticos, tanto en la medicina humana como en la agricultura. Las bacterias se multiplican rápidamente y con cada dosis de antibióticos se seleccionan naturalmente cepas resistentes que prosperan a medida que se desarrollan menos antibióticos nuevos y corremos contra el tiempo para encontrar soluciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte que si no se toman medidas, la resistencia a los antibióticos podría provocar 10 millones de muertes anuales para 2050. Las soluciones incluyen un uso más juicioso de los antibióticos existentes, el desarrollo de nuevos tratamientos y la búsqueda de formas alternativas de combatir las infecciones, como los bacteriófagos, o atacar la virulencia bacteriana, sin eliminar las bacterias directamente. Sin embargo, el secreto detrás de este dilema podría estar escondido en las profundidades del océano. El misterioso tiburón víbora. Imagínese encontrarse con un tiburón adornado con piel negra como la tinta, dientes afilados como agujas, ojos espeluznantes como el cristal y un vientre brillante. Conozca al tiburón víbora. Los científicos encontraron recientemente 5 de estos inusuales tiburones durante un estudio de rutina de peces en la costa de Taiwán, y el sitio fue realmente sorprendente. El tiburón víbora es reconocido como un depredador de aguas profundas, famoso por su mandíbula extensible y su apariencia intimidante. Este descubrimiento es particularmente notable porque los avistamientos de tiburón víbora son extremadamente raros, lo que ha llevado a su clasificación como deficiente en datos. Debido a esta falta de información,
Se desconoce gran parte de su comportamiento y hábitat, lo que despierta el interés entre los investigadores ansiosos por aprender más sobre esta enigmática especie, el versátil tiburón cortador de galletas. Los tiburones cortador de galletas son famosos por su peculiar hábito de morder pequeñas secciones con forma de galleta de tiburones y ballenas mucho más grandes. Investigaciones recientes indican que estos intrigantes tiburones de ojos verdes, parecidos a extraterrestres, son en realidad depredadores más versátiles de lo que se creía anteriormente. Se dirigen a una gran variedad de animales, infundiendo miedo tanto en criaturas grandes como pequeñas dentro del ecosistema oceánico. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, los tiburones cortador de galletas utilizan sus dientes afilados como navajas para alimentarse de depredadores de ápice como los grandes tiburones blancos, que pueden ser hasta 10 veces más grandes que ellos. Sorprendentemente, se sabe que estos tiburones incluso muerden a humanos. Sin embargo, nuevos hallazgos sugieren que su dieta no se limita solo a presas grandes y formidables. También se alimentan de organismos en la base de la cadena alimentaria, lo que demuestra su papel único en el ecosistema marino. Al mantener este equilibrio, los tiburones cortador de galletas contribuyen significativamente a la salud de los hábitats oceánicos, lo que los convierte en sujetos fascinantes para futuros estudios. Los biólogos marinos matriarcas de los océanos encontraron recientemente un gran tiburón blanco colosal en la costa de Nueva Escocia. Apodada cariñosamente la reina del océano, esta magnífica tiburón, llamada Nukumi, mide unos impresionantes 5 metros de largo y pesa entre 1.500 y 1.600 kilos. Los científicos estiman que tiene alrededor de 50 años y su cuerpo refleja una vida llena de desafíos y supervivencia. Un equipo de OCAR, una organización sin fines de lucro enfocada en rastrear animales marinos, compartió videos de su expedición mientras le colocaban dispositivos de seguimiento y recolectaban muestras de sangre durante su estudio de un mes sobre los grandes tiburones blancos en el Atlántico Norte. Nukumi no es solo un depredador enorme, es probable que sea abuela, ya que posiblemente haya dado a luz a su primera camada hace 3 décadas. A lo largo de su vida, puede haber producido hasta 100 crías, lo que le valió el título de verdadera matriarca del océano. Estudiar a un tiburón de la edad y el tamaño de Nukumi presenta una oportunidad única para los investigadores que están comparando su química sanguínea con la de tiburones más jóvenes. Incluso emplearon un ecógrafo portátil para examinar sus órganos internos, lo que proporcionó información invaluable sobre la biología, las enormes chimeneas hidrotermales. Imagine una estructura imponente que alcanza los 15 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, eso es alrededor de 2,5 veces la altura del puente Golden Gate. Ahora imagine que esta altura no se eleva por encima del nivel del mar, sino que se encuentra en las profundidades del fondo del océano. Los investigadores hicieron un descubrimiento fascinante en la costa de Ecuador, cerca de un volcán submarino llamado Los Huellos al Este. Durante una expedición de investigación de 30 días, descubrieron un campo enorme de respiraderos hidrotermales, con chimeneas antiguas que alcanzan alturas de entre 10 y 15 metros y se extienden por más de 600 metros de longitud total. Estas chimeneas imponentes, algunas de las cuales son comparables a edificios de 4 pisos, emiten agua hirviendo desde las profundidades de la corteza terrestre. Esto genera un ecosistema único y extremo en una zona oceánica normalmente inhóspita. Los científicos, usando mapeo de alta resolución, examinaron este campo de respiraderos inexplorado. El hallazgo destaca por la diversa vida en estos entornos, incluyendo especies sin clasificar. Se encontraron monoplacóforos, moluscos ancestrales y otras formas de vida marina como gusanos tubícolas, peces, bivalvos y crustáceos. El metano, un descubrimiento urgente. En agosto de 2023, investigadores de la Universidad de Estocolmo y la Universidad Linnaeus se toparon con una desconcertante fuga de metano durante sus estudios submarinos en la parte más profunda del mar Báltico. Conocida como Landsort Deep, esta región se encuentra aproximadamente a 400 metros por debajo de la superficie del océano. La extensión de esta fuga es bastante sorprendente, ya que cubre un área de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, con burbujas de metano que emergen visiblemente a través del agua. Entonces,
¿Por qué es tan intrigante este descubrimiento? Normalmente, el metano del fondo del océano debería disolverse antes de poder ascender lo suficiente como para escapar a la columna de agua. Sin embargo, el gran volumen de metano de esta fuga es tan significativo que atraviesa la superficie. Dado que el metano es un potente gas de efecto invernadero, la presencia de una fuga tan grande plantea preocupaciones ambientales que exigen atención inmediata. Los investigadores están ansiosos por comprender las implicaciones de este fenómeno y determinar su origen, lo que convierte a esta misteriosa fuga en un problema crítico en el estudio continuo de nuestros océanos. Misterios del mar de los sargazos. Las enigmáticas aguas. Puede que haya oído hablar del infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿está familiarizado con el intrigante mar de los sargazos? Esta región única está llena de misterio y se distingue de otros mares por su característica definitoria. No está rodeada de tierra, sino por las corrientes arremolinadas del giro del Atlántico Norte. Estas corrientes incluyen la corriente del Golfo al oeste, la corriente del Atlántico Norte al norte, la corriente de Canarias al este y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte al sur. El mar de los sargazos, que forma una vasta área elíptica, a menudo se describe como un área envuelta en misterio, con cuentos que sugieren que es el hogar de una variedad de criaturas míticas. No se sabe si estas historias provienen de la realidad o de pura ficción. Su peculiar ubicación y características han generado leyendas. Las aguas del mar de los sargazos son únicas por su ecología y algas flotantes, sargazos, que crean un hábitat para diversas especies marinas. Este mar sigue fascinando a exploradores y científicos por su complejo ecosistema, rica historia y misterios aún por descubrir. Buque de la Segunda Guerra Mundial. Encontrado a 18.000 pies bajo el océano, Akagi, que significa Castillo Rojo, fue un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa. Construido entre 1920 y 1927, este crucero de batalla de la clase Imagi se convirtió en uno de los barcos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Akagi fue enviado durante la crucial batalla de Midway en junio de 1942. Estuvo perdido bajo las olas durante 81 largos años hasta septiembre de 2023, cuando se encontraron los restos del naufragio a una asombrosa profundidad de 18 pies bajo el Océano Pacífico. Una expedición conjunta estadounidense y japonesa a bordo del EV Nautilus localizó el Akagi. Este descubrimiento es ahora uno de los mayores naufragios jamás encontrados. El Akagi fue una pieza central del poder naval de Japón y jugó un papel crucial en las primeras operaciones de la Guerra del Pacífico, incluido el ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, en Midway, las fuerzas estadounidenses armadas con inteligencia crítica lanzaron un ataque sorpresa que diezmó la flota de portaaviones de Japón. Esta batalla se considera un punto de inflexión en el teatro del Pacífico, ya que Japón perdió 4 portaaviones, incluido el Akagi, y más de 3.000 hombres. El estudio visual realizado en 2023 proporcionó una mirada cercana al naufragio, incluidos los importantes daños de la batalla y los escombros esparcidos por el lecho marino. A medida que continuamos investigando las profundidades extremas del océano, es posible que descubramos más naufragios importantes que alguna vez fueron parte de los momentos más cruciales de la historia de la humanidad. Peces que caminan. Sí, estás viendo un pez que camina. Esta criatura puede parecer un juguete, pero es uno de los descubrimientos más recientes en el océano. Este pez rojo brillante encontrado durante una ambiciosa expedición a las profundidades marinas parece más un juguete de plástico que un pez real. Sin embargo, ahora sabemos que esta criatura es un tipo de sapo marino. Esta especie se ha adaptado de forma increíble. En lugar de nadar, utiliza sus apéndices en forma de aleta para caminar por el fondo del océano. No sé ustedes, pero debo decir que este es el pez más interesante que he visto hasta ahora. Los círculos de las cosechas bajo el agua. ¿Has oído hablar de la navaja de Occam? Es un principio interesante que dice que si tienes 2 ideas que compiten para explicar el mismo fenómeno, deberías preferir la más sencilla porque lo más probable es que sea la verdad. Tomemos, por ejemplo, la historia de los círculos de las cosechas bajo el agua. ¿Has visto círculos de las cosechas en la tierra? Los patrones creados en los campos parecen hechos por criaturas extraterrestres, debido a lo complicados e intrincados que son.
Existe un fenómeno similar bajo el agua, donde los científicos encuentran los patrones más extraños grabados en el fondo del océano. Durante años, los buceadores se quedaron desconcertados por estas intrincadas formaciones. ¿Qué o quién está creando estos patrones? Siguió siendo un misterio hasta 2011, cuando los investigadores finalmente descifraron el misterio. Resultó que la verdad era bastante simple. No estaban involucrados extraterrestres ni sirenas. En cambio, el culpable fue un pez globo macho que intentaba buscar el amor. Estos pequeños artistas usan sus aletas para tallar patrones radiales perfectos en el fondo marino arenoso. Las crestas y valles que crean también tienen un propósito práctico, ya que canalizan sedimentos finos hacia el centro, donde la hembra eventualmente pondrá sus huevos. El pez globo macho incluso agrega toques decorativos, como fragmentos de concha para hacer que su círculo sea más atractivo. El gran tiburón blanco con cicatrices. Un avistamiento notable de un gran tiburón blanco muestra a una criatura marcada con grandes cicatrices a lo largo de su cuerpo, lo que indica que puede haber sobrevivido a un peligroso encuentro con dos infames orcas conocidas por cazar tiburones. Con una longitud aproximada de 3,5 metros, el tiburón muestra claras marcas de dientes de las orcas en su costado, lo que sugiere que intentaron arrancarle el hígado graso para comérselo. Estas imágenes fueron capturadas durante una expedición de buceo con tiburones cerca de la isla Seal, situada frente a False Bay en Sudáfrica. Esta ubicación alguna vez fue un hábitat privilegiado para los tiburones blancos, pero a partir de 2017, los avistamientos comenzaron a disminuir significativamente. Para 2019, estos tiburones habían desaparecido por completo del área. Si bien es probable que varios factores contribuyeran a su ausencia, los científicos creen que una causa principal fue la pareja de orcas, cariñosamente llamadas babor y estribor, que comenzaron a cazar tiburones y a darse un festín con sus hígados. Inicialmente, estas orcas apuntaban a los tiburones de 7 branquias de hocico ancho, pero pronto cambiaron su enfoque a los tiburones blancos. En 2022 se publicaron imágenes inquietantes que muestran a las orcas en acción. Encontrar un tiburón blanco que sobrevivió a un ataque inicial podría proporcionar información valiosa sobre cuándo estas orcas desarrollaron sus letales estrategias de caza. El enigmático artefacto de jade. ¿Qué crees que es este misterioso artefacto? Si no estás seguro, no estás solo. Los arqueólogos estaban igual de desconcertados cuando lo encontraron por primera vez. Esta intrigante pieza fue encontrada bajo el agua en Arroyo Pescaro en Veracruz, México. Después de una investigación exhaustiva, se determinó que data de entre 900 y 400 a.C., pero muchos detalles sobre sus orígenes siguen siendo esquivos. En términos de tamaño, el artefacto parece bastante común, midiendo aproximadamente 8,7 centímetros de alto y 2,5 centímetros de ancho. Su diseño presenta una parte superior cónica, rectángulos hendidos y tallados intrincados que se asemejan a una mazorca de maíz abstracta. El maíz era un alimento básico para las antiguas culturas mesoamericanas, incluidos los olmecas, conocidos por sus impresionantes cabezas de piedra y complejas estructuras urbanas. Aunque uno podría fácilmente descartar este artefacto como una simple representación de una fuente vital de alimento, el material del que está hecho es lo que lo distingue. Hecha de jadeíta, un material muy duro y valioso, esta pieza intriga a los investigadores. Su propósito original es incierto, pero su material sugiere gran importancia. Las teorías varían, desde mango de un objeto ritual hasta símbolo de autoridad. La hipótesis más aceptada es que fue una ofrenda votiva sumergida en rituales para honrar deidades o antepasados. Sin más evidencias, su verdadero uso sigue siendo un misterio. La ilusión óptica del mar. Pocos han presenciado este fenómeno en la vida real, pero si eres uno de los que lo han visto, sabrás lo alucinante que es. Fata Morgana, llamada así por la hechicera Morgan Le Fay, es un fenómeno que hace que los objetos distantes parezcan flotar. Ocurre cuando capas de aire cálido se sitúan sobre aire más frío, doblando la luz para distorsionar los objetos distantes. Dependiendo de tu posición y de la inversión de temperatura, un solo objeto, como un barco distante, puede multiplicarse en capas, apareciendo invertido o estirado en formas imposibles. Esto significa que en un momento puedes estar viendo un barco navegando en la distancia y al siguiente está flotando en el aire, o al menos eso parece. En realidad,
Te están engañando las condiciones que se combinan. Desde exploradores polares que confunden icebergs distantes con montañas hasta viajeros del desierto que ven oasis inexistentes, Fata Morgana ha engañado a muchos. Hasta el día de hoy, este fenómeno sigue siendo un tema fascinante para los investigadores. Todavía no he visto este fenómeno en la vida real, pero espero verlo, preferiblemente cuando no esté en un barco en medio del océano. Solo puedo imaginar lo aterrador que sería ver un barco flotando en la distancia. Hay muchas cosas interesantes en el océano que quizás conozcas sobre otros hallazgos emocionantes. El misterioso tiburón demonio. Una especie recién identificada de tiburón de aguas profundas que se distingue por sus llamativos ojos blancos. Ha sido reconocido décadas después de que se capturara a la primera hembra embarazada en la costa de Australia Occidental. Inicialmente identificado erróneamente, este tiburón fantasma ha sido reconocido recientemente como una nueva especie debido a sus singulares ootecas, que se almacenaron en un museo durante muchos años. Estas ootecas son notables por sus distintivas crestas, que las diferencian de las de otras especies de tiburones. Este tiburón también presenta iris de color blanco brillante, una característica poco común entre los tiburones de aguas profundas pertenecientes al género Aposturus, comúnmente llamados tiburones gato fantasma o demonio, que abarcan alrededor de 40 especies reconocidas. A diferencia de la mayoría de los tiburones que dan a luz crías vivas, algunas especies ponen huevos en estuches, a menudo conocidos como bolsas de sirena. El viaje para identificar esta nueva especie comenzó en 2011, cuando los investigadores descubrieron una inusual ooteca, pero no fue hasta que encontraron una hembra embarazada identificada erróneamente como otra especie en la Colección Nacional de Peces de Australia, que surgió la claridad. Este descubrimiento enfatiza la importancia de la morfología de la ooteca en la identificación de especies. En Australia, se alienta al público a contribuir con imágenes de ootecas a una base de datos global, ayudando a los científicos a rastrear las zonas de reproducción de los tiburones que ponen huevos. Los investigadores están explorando activamente las colecciones de los museos para descubrir más especies que pueden haber sido pasadas por alto o identificadas incorrectamente. El monumento de Yonaguni. Hecho por el hombre o natural. Bajo las cristalinas aguas turquesas de la costa de la isla de Yonaguni en Japón, se encuentra el monumento de Yonaguni, una de las estructuras submarinas más debatidas del mundo. La conversación en torno a esta formación ha persistido desde su descubrimiento en 1987. Fue descubierto por primera vez por un buceador local llamado Kihachiro Aratake, quien creía que el monumento de Yonaguni se parecía a los restos de una civilización avanzada perdida en la historia. Si bien estaba entusiasmado con su hallazgo, muchos investigadores se mostraron escépticos ante sus afirmaciones. Con el tiempo, el monumento de Yonaguni se ha hecho conocido como la Atlántida de Japón. El sitio mide aproximadamente 165 pies de largo y 65 pies de ancho, y presenta lo que parecen ser plataformas planas, escalones de bordes afilados y pilares que no se parecen a nada que se encuentre en la naturaleza. Los defensores de la teoría artificial, como el geólogo marino Masaki Kimura, argumentan que el monumento refleja estilos arquitectónicos antiguos. Kimura sugiere que podría ser obra del pueblo Yomon, aunque sin evidencia sustancial. Por otro lado, muchos geólogos, como Robert Schuch, sostienen que es una formación natural, resultado de la actividad sísmica y la erosión. Comparan sus características con otras formaciones naturales, como las columnas de basalto de la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte. A pesar de que se acepta mayormente como natural, el monumento de Yonaguni sigue siendo un enigma, el caracol acorazado del fondo del océano profundo. Debajo del Océano Índico, en uno de los entornos más extremos de la Tierra, es el caracol volcánico. Créanme, es tan genial como parece. Este caracol, descubierto por primera vez en 2001, prospera cerca de fuentes hidrotermales donde las temperaturas alcanzan los 750 grados Fahrenheit. Como si esa temperatura no fuera lo suficientemente mortal, su hábitat está lleno de sustancias químicas tóxicas del fondo marino. El caracol resiste y prospera en este ecosistema inhóspito. El caracol volcán incorpora sulfuro de hierro, como pirita y grijita, en su caparazón y en las escamas de su pie.
Esto crea una armadura lo suficientemente resistente como para soportar tanto el calor extremo de su entorno como los ataques de los depredadores de las profundidades marinas. De hecho, la armadura de este caracol es tan metálica que incluso es magnética, juego de palabras intencionado. Además de sus impresionantes defensas, el caracol volcán tiene otra adaptación inusual. No depende de comer alimentos tradicionales. En cambio, alberga bacterias simbióticas en una gran glándula que ayuda a convertir las sustancias químicas de la fuente en energía. Básicamente, este caracol tiene su propia granja de alimentos. No hay duda de que este caracol es una de las criaturas más increíbles de los océanos del mundo, el esquivo tiburón peregrino. Los tiburones peregrinos se encuentran entre los peces más grandes del planeta, alcanzando longitudes de hasta 13 pies. A pesar de su impresionante tamaño, estos gentiles gigantes siguen siendo increíblemente esquivos, lo que los convierte en un fascinante misterio en el mundo marino. Los investigadores de California ahora están utilizando tecnología satelital para rastrear a estas esquivas criaturas, con el objetivo de revelar sus secretos. A principios de junio, un equipo de la pesquería NOEE logró marcar con éxito un tiburón peregrino en la costa de San Diego. Esta es la tercera vez que se marca un tiburón peregrino en el Océano Pacífico. Hago hincapié en su rareza, ya que una vez más prevalece en el Pacífico Oriental. Los avistamientos han disminuido drásticamente desde finales de los 80 años, 1980 y principios de los años 1990, lo que ha dejado a los científicos perplejos sobre su distribución actual. Los tiburones peregrinos tienden a desaparecer durante largos periodos y se sabe muy poco sobre su ciclo de vida o lugares de crianza, lo que aumenta la intriga en torno a estas majestuosas criaturas. El SS Cotopaxi desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es tristemente célebre por sus asociaciones con fenómenos sobrenaturales, extraterrestres y diversos misterios. La reputación de esta región se extiende mucho más allá de sus límites geográficos. Se han propuesto numerosas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, pero es principalmente conocido por su tendencia a hundir barcos y hacer que los aviones desaparezcan del cielo. Durante muchos años, los cuentos de estas desapariciones fueron simplemente folclore compartido entre generaciones. Sin embargo, esta narrativa ha resurgido debido a un descubrimiento reciente. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi, un carguero a vapor, partió de Charleston, Carolina del Sur, rumbo a La Habana, Cuba. Trágicamente, desapareció junto con los 32 miembros de la tripulación, consolidando su estatus como uno de los misterios más famosos del Triángulo de las Bermudas. Michael Barnett y su equipo encontraron el naufragio del SS Cotopaxi a 35 millas de San Agustín, Florida. El barco envió una última señal de socorro el 1 de diciembre de 1925 cerca de la costa floridana antes de desaparecer. Este hallazgo podría ayudar a esclarecer los misterios del Triángulo de las Bermudas y el destino del navío. Extraños respiraderos tipo chimenea debajo del Océano Ártico. En las profundidades de las frías aguas del Océano Ártico, los científicos han descubierto un fenómeno sorprendente e intenso. Respiraderos hidrotermales que arrojan fluido sobrecalentado a una abrasadora temperatura de 572 grados Fahrenheit. Estas estructuras similares a chimeneas, ubicadas a lo largo de la cordillera Nipovich cerca de Svalbard, son parte de un campo hidrotermal recientemente descubierto conocido como el campo Jodl. A pesar del entorno helado, el calor de estos respiraderos es suficiente para derretir el metal sólido en las condiciones adecuadas, creando formaciones imponentes que llamamos fumarolas negras. Aunque estos respiraderos parecen inhóspitos, te sorprendería saber que este entorno está repleto de vida. Los fluidos que liberan estos respiraderos liberan metano y dióxido de carbono, pero también sustentan la vida en las oscuras profundidades donde nunca llega la luz del sol. Alrededor de estos respiraderos prosperan ecosistemas únicos a través de la quimiosíntesis, donde los organismos convierten los fluidos ricos en minerales de los respiraderos en energía. El descubrimiento de este campo hidrotermal muestra lo poco que sabemos sobre las profundidades del océano. ¿Quién sabe qué otros descubrimientos asombrosos descubriremos a medida que nos adentremos más en el mar? El raro tiburón de bolsillo.
Los tiburones de bolsillo son criaturas pequeñas y de cabeza roma que son increíblemente raras, con solo 2 especímenes documentados. El primero fue capturado en el sureste del Océano Pacífico en 1979 y después de muchos años, finalmente tiene un compañero. En 2010, los investigadores capturaron un segundo tiburón de bolsillo en el Golfo de México, que luego fue identificado como una nueva especie en 2015. Este pequeño macho mide solo 14 centímetros de largo y ha sido llamado tiburón de bolsillo americano. A pesar de su diminuto tamaño, a estos tiburones no se les llama de bolsillo por su capacidad de caber en un bolsillo. Más bien, se refiere al orificio en forma de bolsillo ubicado cerca de sus aletas pectorales. Con sus cuerpos alargados y cabezas anchas y romas, los tiburones de bolsillo tienen un parecido sorprendente con los cachalotes en miniatura, particularmente debido a sus hocicos bulbosos. El nuevo ejemplar posee características únicas, como dientes distintivos, menos vértebras y órganos especializados que producen luz. El descubrimiento de este esquivo tiburón subraya lo poco que sabemos sobre los hábitats de aguas profundas donde residen estas raras criaturas, allanando el camino para una mayor exploración de su misterioso mundo. El misterioso tiburón fantasma. Los tiburones fantasma, a menudo denominados quimeras, son parientes antiguos de los tiburones y las rayas modernos, de los que se separaron hace unos 300 millones de años. A pesar de su nombre, estas fascinantes criaturas no son verdaderos tiburones ni fantasmas. La asociación con los fantasmas proviene de su apariencia enigmática y algo inquietante. Los tiburones fantasmas se clasifican como quimeras, que son peces cartilaginosos como sus parientes más conocidos. Los tiburones fantasma, que se encuentran principalmente en las aguas profundas que rodean Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, también han sido vistos sorprendentemente en el hemisferio norte. Este suceso inesperado plantea preguntas sobre la distribución de esta especie, lo que sugiere que podrían habitar un rango mucho más amplio de lo que se reconocía anteriormente. La naturaleza esquiva de los tiburones fantasma contribuye a su misticismo, ya que rara vez son vistos por humanos. Sus características inusuales y adaptaciones únicas a la vida en aguas profundas los convierten en un tema de interés para los biólogos marinos y los entusiastas por igual. A medida que los investigadores continúan explorando las profundidades de los océanos, ¿quién sabe qué otros misterios relacionados con los tiburones fantasma se revelarán? Un niño de 11 años en medio del mar. El 12 de noviembre de 1961, Bluebell, un barco de vela de 2 mástiles de 60 pies, partió en un crucero familiar de una semana desde los Cayos de Florida hasta las Bahamas. Arthur Duperol, un exitoso optometrista de lentes de contacto, tripuló el velero. Después de todo, el viaje no era nuevo para él, y ya había navegado desde los Cayos de Florida hasta las Bahamas durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, una tragedia estalló en el velero. Junto con Arthur estaba su familia, su esposa, Jean, de 38 años, y sus 3 hijos, Brian, Terry Joe y René. La familia pasó una buena semana en el yate, pero todo cambió cuando Arthur contrató a un conocido navegante local, Julian Harvey, de 44 años, con quien ya estaba familiarizado para que fuera el capitán. Una noche, mientras navegaba en el océano, Harvey se llevó la vida de todos a bordo. Dejó a Terry Joe sola en el barco que se hundía, con la esperanza de que las olas se llevaran su vida. Desafortunadamente para él, esto no sucedió. Sola en el barco que se hundía, Terry Joe se encontró luchando por sobrevivir. Logró lanzar un pequeño flotador de corcho y estuvo a la deriva durante casi 4 días sin comida, agua ni protección alguna contra el sol abrasador. El misterioso pez ganso. Los investigadores han capturado recientemente imágenes poco comunes de un extraño diablo marino, un tipo de pez ganso que se mueve con gracia por el fondo del océano en las Islas Galápagos. Este pez inusual, que se distingue por sus ojos bulbosos y su cabeza grande, fue filmado a una profundidad de 373 metros, usando sus pies en forma de aleta para atravesar el lecho marino rocoso. También conocido como rape, el pez ganso habita en las profundidades marinas. Estas criaturas de aspecto alienígena, que prosperan a profundidades de hasta 900 metros, utilizan sus aletas articuladas para caminar por el fondo del océano, lo que les ayuda a conservar energía durante sus expediciones de búsqueda de alimento.
Los peces ganso son famosos por sus bocas anchas y su apariencia intimidante. Capaces de tragar presas casi tan grandes como ellos mismos, emplean un señuelo especializado situado en sus cabezas para atraer posibles comidas. Una vez que su presa está lo suficientemente cerca, estos peces se lanzan hacia adelante con una velocidad impresionante, capturándola en un rápido estallido de energía. Su dieta se compone principalmente de peces, crustáceos e incluso aves marinas que se acercan demasiado al fondo marino. 50 criaturas marinas de 0 años, que podrían prolongar la vida humana. Los tiburones de Groenlandia son los segundos después del océano. La almeja quahog, el animal más longevo conocido por la ciencia. Las almejas quahog pueden vivir más de 507 años, pero los tiburones de Groenlandia se quedan muy cerca con una esperanza de vida de hasta 400 años. Estos tiburones de movimientos lentos se toman su tiempo en las profundidades de las aguas heladas del Ártico y el Atlántico Norte. Pueden crecer hasta 21 pies de largo, pero crecen a un ritmo lánguido de aproximadamente 4 pulgadas por año, lo que significa que alcanzan la madurez solo alrededor de los 100 pies 50 años. El metabolismo de los tiburones de Groenlandia es tan lento pero eficiente que pueden evitar el daño celular que afecta a otras especies con el tiempo. Es por eso que los científicos creen que la especie podría resolver uno de los mayores enemigos de la humanidad, el tiempo. Estos tiburones prosperan en aguas profundas y frías, donde las temperaturas rondan el punto de congelación, lo que también puede ayudar a extender su longevidad. Esto significa que los ambientes fríos ralentizan los procesos biológicos, lo que podría contribuir a sus largas vidas. Sin embargo, ese podría ser el único secreto. Los científicos esperan que al observar y estudiar a estas criaturas, podamos descubrir algo que nos ayude a envejecer más lentamente o cualquier cosa que nos ayude a mejorar nuestros cuerpos, incluida la salud cardiovascular. Si bien la investigación está en curso, una cosa está clara. Estas antiguas criaturas pueden tener los secretos para desbloquear vidas más largas y saludables para los humanos. El raro tiburón de 2 cabezas. Recientemente, un pescador en la costa de los Cayos de Florida hizo una captura asombrosa, un tiburón toro con un feto vivo con 2 cabezas. Este hallazgo extraordinario es uno de los pocos casos documentados de un tiburón de 2 cabezas, y es la primera vez que se registra un espécimen de este tipo en un tiburón toro. Esta condición inusual ocurre cuando un embrión comienza a dividirse en gemelos, pero detiene el proceso a mitad de camino, lo que da como resultado una criatura de 2 cabezas. Los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan señalan que esta mutación es excepcionalmente rara y se puede encontrar en varias especies, incluidos los humanos. Desafortunadamente, el tiburón de 2 cabezas probablemente enfrentaría desafíos de supervivencia en la naturaleza debido a su forma anormal y movilidad limitada para cazar. Sin embargo, estudiar este tipo de deformidades en tiburones puede proporcionar información valiosa sobre anomalías similares en otras especies animales. En una nota relacionada, un tiburón maco de aleta larga que fue marcado frente a la costa cubana ha proporcionado a los investigadores datos intrigantes sobre su comportamiento y patrones de migración. El día de San Valentín, científicos estadounidenses y cubanos colaboraron para colocar una etiqueta satelital a este raro tiburón de aguas profundas cerca de Cojimar, en el norte de Cuba. Durante los siguientes 5 meses, el tiburón viajó unos impresionantes 8.150 kilómetros, con un promedio de alrededor de 58 días. Su viaje lo llevó hacia el oeste hasta el Golfo de México, dando un giro a través de las Bahamas y luego hacia el Océano Atlántico profundo. En junio, el tiburón había llegado a la costa de Nueva Jersey antes de dirigirse al sureste hacia la bahía Chesapeake de Virginia. Los investigadores también quedaron sorprendidos por la capacidad de los tiburones para sumergirse profundamente, alcanzando profundidades de hasta 1,152 metros. Este comportamiento extremo de buceo, particularmente en temperaturas cercanas al punto de congelación, ofrece información valiosa sobre cómo esta especie se adapta a los entornos de aguas profundas. Jardín submarino. La sorpresa de un buceador. Imagínate buceando en un lago tranquilo. A medida que desciendes a las oscuras profundidades, hay una serenidad inesperada en el agua que te rodea. Justo cuando crees que estás disfrutando de la soledad, algo llama tu atención en el fondo del lago. Aparecen un par de ojos diminutos,
y a medida que nadas más cerca, tu linterna revela una vista sorprendente. Estás rodeado de gnomos. Docenas de estas extravagantes figuras se sientan inquietantemente debajo de la superficie. Esta extraña experiencia probablemente haya sorprendido a muchos buceadores desprevenidos en las profundidades de Lost Water, un lago ubicado en el distrito de los lagos de Inglaterra. La leyenda dice que el jardín de gnomos comenzó como una aventura lúdica de los buceadores locales que colocaron los primeros gnomos en el lago hace muchos años. Con el tiempo, se agregaron más gnomos, creando una aldea submarina completa con muebles en miniatura y varios elementos decorativos. Si bien esta práctica única ha transformado Lost Water en un destino de buceo popular, también le ha dado al lago una reputación bastante espeluznante. El jardín submarino de gnomos también ha provocado cierta controversia. Las preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales de estas adiciones llevaron a las autoridades locales a eliminar algunos gnomos en el pasado. Sin embargo, el jardín permanece, y muchos de los gnomos tienen orígenes misteriosos. El cementerio submarino de dientes de tiburón. Los investigadores se han topado con un extraordinario cementerio submarino ubicado a casi 5.400 kilómetros bajo la superficie del Océano Índico, repleto de miles de dientes de tiburón. Este notable hallazgo surgió durante una expedición de un mes de duración. El último día de su viaje, después de 26 intentos previos de recolectar peces para un estudio de biodiversidad, el equipo sacó inesperadamente una red llena de cientos de dientes de tiburón. Inicialmente, la tripulación se sintió desanimada por el botín poco emocionante. Sin embargo, mientras revisaban la captura, se sorprendieron al descubrir diente tras diente, incluidos los que pertenecían a los tiburones cordero, marrajo y gran tiburón blanco, junto con dientes fosilizados de especies antiguas como el antepasado del enorme megalodón. En total, los investigadores recogieron más de 750 dientes, algunos de ellos con nódulos negros de manganeso, de su lugar de descanso a largo plazo en el fondo del océano. A pesar de ello, los dientes se mantuvieron en excelentes condiciones, con el esmalte intacto. El gran volumen de estos dientes implica que esta zona fue alguna vez parte de un antiguo arrecife que probablemente albergaba una vibrante comunidad de tiburones. Como los tiburones mudan naturalmente sus dientes a lo largo de sus vidas, estas reliquias se acumularon con el tiempo. Este descubrimiento es apenas una pequeña muestra de lo que aún puede estar enterrado en este misterioso cementerio submarino, lo que sugiere una riqueza de historia sin explotar oculta en las profundidades del océano. El prehistórico tiburón anguila. Recientemente, pescadores de aguas profundas de la costa de Portugal capturaron un extraordinario tiburón con forma de serpiente conocido como tiburón anguila. Aunque este tiburón no sobrevivió a la captura, fue entregado a un barco de investigación, lo que les dio a los científicos la oportunidad de estudiar a esta intrigante criatura. Famoso por su aspecto prehistórico, el tiburón anguila se caracteriza por tener aproximadamente 303 dientes puntiagudos dispuestos en forma de volante, que utiliza para agarrar y matar a sus presas, incluidos peces, calamares e incluso otros tiburones. Esta distintiva disposición dental inspiró su nombre. Mide aproximadamente 1,5. El tiburón anguila, de unos 100 metros de largo, se ha mantenido prácticamente inalterado durante 80 millones de años, lo que le ha valido el apodo de fósil viviente. Habita en las profundidades del océano, normalmente a profundidades que van desde los 20 a los 1500 metros. Curiosamente, los tiburones anguila tienen un periodo de gestación notablemente largo que dura de 1 a 2 años, lo que da como resultado crías vivas que pueden alcanzar longitudes de hasta 60. El asombroso tiburón caminante. El 3 de mayo de 2022, los investigadores en un tramo apartado de la costa de Papúa Nueva Guinea presenciaron algo extraordinario, un tiburón caminante. Esta pequeña criatura de color canela y negro moteado, conocida como tiburón de charreteras, usaba sus aletas para maniobrar a través de una poza de marea, moviéndose de manera similar a un león marino mientras atravesaba las aguas poco profundas. Los tiburones de charreteras se distinguen entre los tiburones por su capacidad de caminar sobre la tierra. Este evento marcó el primer caso documentado de una especie de tiburón de charreteras de un solo tamaño caminando. Estos tiburones habitan la costa sur de Nueva Guinea y el norte de Australia,
y esta capacidad de caminar probablemente evolucionó para ayudarlos a alcanzar fuentes de alimento en áreas que serían inhóspitas para otros tiburones. Cazan principalmente en arrecifes de coral poco profundos, alimentándose de cangrejos y otros invertebrados. Cuando baja la marea, pueden viajar hasta 100 pies sobre tierra firme para encontrar otra poza de marea. Además, los tiburones de charreteras pueden sobrevivir en entornos con poco oxígeno, lo que les permite permanecer en la tierra durante 1 hora con una sola respiración. Los científicos creen que estos notables tiburones desarrollaron su capacidad única de caminar en los últimos 9 millones de años, lo que indica un ritmo rápido de evolución para los tiburones. El naufragio romano. Una cápsula del tiempo bajo el agua. En 2019, los arqueólogos que buceaban en la costa sureste de Chipre hicieron un descubrimiento extraordinario: el primer naufragio romano intacto conocido en el país. Este importante hallazgo se ubicó cerca de la popular ciudad turística de Protoras, situada en la región sureste de la isla. El naufragio fue descubierto por los buceadores voluntarios Spyro Spiro y Andreas Critiatus, que forman parte del equipo de arqueología subacuática del Laboratorio de Investigación Arqueológica Marítima de la Universidad de Chipre. Lo que hace que este naufragio sea particularmente notable es su condición prístina. No ha sido saqueado ni dañado a lo largo de los siglos. El antiguo barco fue encontrado cargado con ánforas de transporte, que son grandes jarras de arcilla que tradicionalmente se utilizan para almacenar y enviar productos como vino y aceite de oliva. Los expertos creen que estas ánforas probablemente se originaron en regiones de Siria y Cilicia, ahora parte de la actual Turquía meridional. El estado intacto de estos contenedores sugiere que el barco era un buque comercial que participaba activamente en el comercio entre Chipre y otros territorios. El equipo ha iniciado un estudio exhaustivo del naufragio, y hasta que finalice su investigación, muchas preguntas sobre este notable hallazgo seguirán sin respuesta. El enigmático Bimini Naturaleza. En 1968, un trío de buzos descubrió una intrigante estructura de piedra de aproximadamente 13 pies de largo. Ubicada bajo las olas del Caribe, esta formación muestra un sorprendente parecido a una carretera hecha por el hombre, con piedras dispuestas en un patrón lineal deliberado a lo largo del fondo marino. Los buzos, Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol y Robert Angove, reconocieron rápidamente la importancia de su hallazgo y lo comunicaron a los expertos, solo para encontrarse con escepticismo. Muchos geólogos sostienen que la carretera de Bimini es una formación natural, específicamente un tipo de roca de playa. La roca de playa se forma en las áreas costeras cuando el carbonato de calcio une la arena y los fragmentos de conchas. Los procesos naturales como los movimientos de las mareas, las tormentas y los cambios en los niveles del mar pueden romper esta roca en grandes losas rectangulares que parecen estar hechas por manos humanas. A pesar de esta explicación, algunas personas sostienen que la carretera de Bimini fue construida intencionalmente por civilizaciones antiguas. Las teorías incluso sugieren una conexión con la ciudad perdida de Atlántida. Sin embargo, sin evidencia sustancial, tales creencias siguen siendo especulativas. El sitio de entierro submarino. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus elaboradas prácticas funerarias, y parece que no siempre dejaban a sus difuntos en tierra firme. Con el tiempo, algunas de estas tumbas se han transformado en lugares de enterramiento sumergidos. En 2021 se descubrió una importante tumba submarina. Los arqueólogos desenterraron inicialmente un antiguo barco en la ciudad hundida de Tonis Herakleion, ubicada frente a la costa egipcia. Esta vibrante ciudad fue una vez un centro de comercio y cultura, pero se hundió en el mar Mediterráneo hace más de 1000 años debido a eventos catastróficos como terremotos y el aumento del nivel del mar. A pesar de su desaparición, Tonis Herakleion sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto. El naufragio, identificado como una galera rápida, data de hace aproximadamente 2200 años. Diseñado para la velocidad, este barco estaba equipado con una gran vela y múltiples remos. Con una longitud de 82 pies, probablemente navegó por el río Nilo y las aguas costeras cercanas antes de llegar a su fin. Tras chocar con enormes bloques de piedra del templo de Amón, el barco se desprendió y quedó enterrado bajo 5 metros de arcilla y escombros. Junto a este naufragio,
los arqueólogos descubrieron un lugar de enterramiento cuya antigüedad se estima en unos 2400 años. El pez mano rojo, una maravilla de la evolución. En las aguas de la costa sureste de Tasmania, los buceadores del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos hicieron un descubrimiento fascinante. Junto con el Reef Life Survey, encontraron un pez inusual que luce un mohawk, un pez que puede caminar. Esta peculiar criatura se conoce como pez mano rojo y ciertamente parece sacado de un dibujo imaginativo de un niño. La coloración roja brillante y la locomoción única de este pez lo hacen realmente destacar. En lugar de nadar como la mayoría de los peces, utiliza sus aletas pectorales modificadas para atravesar el fondo del océano. Estas aletas similares a manos le permiten navegar por el fondo marino con un andar que se asemeja al estilo de caminar de un humano, lo que puede ser un poco inquietante de ver. El pez mano rojo se documentó por primera vez en el siglo XIX, pero los avistamientos se han vuelto cada vez más raros desde entonces. Su población ha disminuido drásticamente debido a varios desafíos ambientales: la degradación del hábitat, la contaminación y la introducción de especies invasoras, como ciertos tipos de erizos de mar, han contribuido a la disminución de la población de esta especie. Además, las actividades de recolección ilegal plantean más riesgos para este pez de movimiento lento. La pregunta sigue siendo: ¿por qué evolucionó hasta convertirse en un pez que camina en lugar de nadar? Con sus adaptaciones únicas, el pez mano rojo sigue siendo insuficientemente estudiado, lo que deja muchos misterios por resolver. El fascinante gusano bombardero verde. Una especie de gusano de aguas profundas descubierta recientemente, muestra una notable estrategia de defensa. Este gusano único libera pequeñas estructuras brillantes, similares a globos, para confundir a los posibles depredadores. Los investigadores que operan robots submarinos han identificado 7 nuevas especies de gusanos segmentados, 5 de los cuales utilizan estas bombas luminosas como distracción contra los atacantes. Se cree que estas estructuras brillantes son partes modificadas de las branquias que solo se iluminan al ser expulsadas, lo que crea una distracción visual que ayuda a los gusanos a evadir la captura. Estas ágiles criaturas habitan profundidades de hasta 1,9 millas y utilizan cerdas similares a peines en sus cuerpos para propulsarse. En las aguas más oscuras y frías de las profundidades marinas, la bioluminiscencia sirve como una herramienta de supervivencia vital. El descubrimiento de estos bombarderos verdes enfatiza las increíbles adaptaciones que los organismos de las profundidades marinas han desarrollado para prosperar en entornos tan duros y sombríos. La criatura marina perdida. Hace mucho tiempo, una criatura marina raramente vista ha hecho un sorprendente regreso después de 31 largos años. Este escurridizo molusco, conocido como Ayanothalus scribiculatus, luce una concha dorada vibrante envuelta en un pelo espeso y viscoso. Recientemente fue avistado en la costa de Papúa Nueva Guinea, precisamente donde fue observado por última vez hace más de 3 décadas. La ciencia ha reconocido el caparazón del Ayanautilus desde el siglo XVII, pero su tejido vivo fue documentado por primera vez en 1984. Si bien es un pariente cercano del Nautilus, existen diferencias clave que lo distinguen. La criatura cuenta con un llamativo caparazón de color amarillo anaranjado que, a diferencia de sus parientes, está cubierto por una capa resbaladiza de pelo, lo que dificulta que los depredadores lo atrapen. El Ayanothalus, que vive en aguas menos profundas cerca de afloramientos rocosos, no requiere nadar mucho. A diferencia de las especies de Nautilus que habitan en regiones más profundas, esta capa viscosa puede servir como una adaptación para evadir a los depredadores en aguas más cálidas repletas de amenazas. En el sur de California, el personal y los estudiantes de un centro educativo se quedaron atónitos cuando un pez remo de 5,5 metros de largo apareció en la playa. La instructora de buceo Yasmín Santana avistó a la criatura plateada, parecida a una serpiente, mientras nadaba en aproximadamente 20 pies de agua. Logró sacar a la orilla al raro pez de aguas profundas, donde el personal documentó el evento con fotos y lo colocó en hielo con fines educativos. El pez remo, que puede crecer hasta 50 pies de largo, tiene el título del pez óseo más largo del mundo y generalmente se encuentra en aguas mucho más profundas. Este pez probablemente sucumbió a causas naturales antes de ser arrastrado a la orilla por las corrientes.
Descubrimientos de las profundidades marinas. Una expedición reciente a lo largo de la dorsal mesoatlántica ha revelado una asombrosa variedad de vida marina nueva e inusual. Entre los descubrimientos intrigantes se encontraba una especie de crustáceo previamente desconocida, junto con otros organismos de aguas profundas como el calamar de cristal de lunares y el temible pez víbora equipado con dientes como picahielos. Un equipo dedicado de científicos desplegó vehículos operados a distancia con cámaras avanzadas para explorar estas profundidades oceánicas. Su investigación descubrió una variedad diversa de hábitats con esponjas y corales que adornan los acantilados rocosos. Mientras que las estrellas de mar, los pepinos de mar y los gusanos excavadores prosperaban en áreas de sedimentos más blandos en las aguas de arriba, observaron peces, cangrejos, calamares y camarones buscando alimento. Esta expedición ha ampliado significativamente nuestra comprensión de la biodiversidad, en gran parte inexplorada de la dorsal mesoatlántica, arrojando luz sobre el misterioso y a menudo pasado por alto mundo de los ecosistemas de aguas profundas. La píldora para los ojos romana. De 2000 años de antigüedad. Los romanos eran conocidos no solo por su estilo de vida extravagante, sino también por sus notables inventos en varias disciplinas. Un excelente ejemplo de su ingenio es una píldora para los ojos de 2000 años de antigüedad, que se descubrió notablemente conservada en un naufragio romano frente a la costa toscana de Italia. Las excavaciones del buque se llevaron a cabo durante las décadas de 1980 y 1990, dirigidas por un equipo de la Superintendencia Arqueológica de Toscana. Aunque los arqueólogos esperaban encontrar varios artefactos, los tesoros que desenterraron superaron todas las expectativas. El cargamento del barco incluía jarras de cerámica, copas de vidrio y lámparas de aceite. Pero el hallazgo más fascinante fueron los restos de un botiquín romano. Dentro de este cofre, los investigadores descubrieron instrumentos quirúrgicos, frascos de madera y recipientes cilíndricos de hojalata conocidos como píxides. Uno de los píxides contenía tabletas bien conservadas gracias a las condiciones herméticas del barco. Hechas principalmente de zinc, hierro, almidón y materiales vegetales, estas píldoras probablemente servían como tratamientos oculares, posiblemente un lavaojos llamado colorium. Su propósito exacto sigue siendo incierto, dejando espacio para más investigación. En otro misterio submarino, una foto intrigante tomada por un ROV en la Antártida ha generado curiosidad. Con numerosos meteoritos en la región, se especula sobre posibles tesoros ocultos bajo el hielo. Lo desconcertante es que, aunque el dron capturó una imagen, el resto del complejo parece desvanecerse. El galeón español San José. En 2015, el gobierno colombiano hizo un descubrimiento increíble en asociación con investigadores internacionales. Localizaron el tesoro más importante jamás descubierto, perteneciente al galeón español San José. Este tesoro es extraordinario debido a la inmensa riqueza que contenía. El San José se hundió en 1708 frente a la costa de Cartagena, Colombia. Como buque insignia de la Armada Española, estaba cargado con un extraordinario cargamento de oro, plata y esmeraldas. Este tesoro, cuyo valor actual es de aproximadamente 17.000 millones de dólares, se ha ganado con justicia el título de Santo Grial de los naufragios. Pero, ¿qué provocó la desaparición del galeón? En un principio, el San José formaba parte de una flota de tesoros que regresaba a España desde el Nuevo Mundo y que transportaba recursos vitales para financiar la Guerra de Sucesión Española. Buques de guerra británicos atacaron la flota, provocando una explosión que hundió al San José con su valioso cargamento y tripulación. Aunque su historia es clara, su propiedad genera controversia. Colombia lo reclama como patrimonio cultural, España alega derechos históricos, y una empresa estadounidense, Sea Search Armada, afirma haberlo descubierto en los 80s, iniciando una disputa legal con Colombia. Esta situación ha creado un complejo conflicto jurídico internacional. El mecanismo de Antiquitera. La antigua tecnología revelada en 1901, un extraordinario artefacto conocido como el mecanismo de Antiquitera, fue desenterrado en la costa de la isla griega de Antiquitera. Desde su descubrimiento, este dispositivo ha sido considerado como una de las reliquias más enigmáticas y fascinantes jamás encontradas. El mecanismo fue recuperado junto con estatuas de bronce y mármol, cerámica y monedas. Inicialmente,
Se pasó por alto en favor de los artefactos más familiares que lo rodeaban, pero en 1902, el arqueólogo Valerio Stace identificó un engranaje oculto dentro de una masa corroída. Esta revelación generó preguntas sobre la función de este misterioso artefacto. El mecanismo de Antiquitera consta de al menos 30 engranajes de bronce entrelazados alojados en una caja de madera. Del tamaño de una caja de zapatos, este intrincado dispositivo presenta esferas y diales. La esfera frontal muestra el zodíaco y un calendario egipcio, mientras que la parte trasera registra eclipses. Las inscripciones descifradas sirven como manual operativo. Diseñado para monitorear los movimientos celestiales, el mecanismo de Antiquitera era esencialmente una antigua calculadora astronómica. Aunque su propósito se ha aclarado, el misterio de cómo se creó hace más de 3.500 años persiste. Botellas de licor centenario de la Primera Guerra Mundial. En 2014, el equipo de buceo sueco Ocean X descubrió el Kyros, un barco de la Primera Guerra Mundial que se hundió en 1917 por un submarino alemán mientras transportaba licores de lujo de Francia a Rusia. Durante décadas, se creyó que el barco estaba perdido, pero en 1999 fue encontrado a más de 250 pies bajo el nivel del mar, dañado por barcos de pesca y tablas de arrastre. A pesar de que se conocía la ubicación del barco, fue imposible explorar el naufragio a fondo en ese momento. El barco se perdió una vez más, antes de ser redescubierto en 2014. No fue hasta años después de su redescubrimiento que se iniciaron las exploraciones del naufragio. Sin embargo, la espera valió la pena. El naufragio, ubicado a 250 pies bajo la superficie, presentó numerosos desafíos debido a la mala visibilidad, las redes de pesca enredadas y la profundidad. Después de varios intentos, el equipo Ocean X finalmente recuperó 600 botellas de coñac de Hartmann & Company y 300 botellas de licor Benedictine. Todas ellas se consideran valiosos restos de la Primera Guerra Mundial. Las condiciones del mar Báltico, en particular sus gélidas temperaturas, han mantenido estas botellas en un estado de conservación notable. Algunas de las botellas de coñac incluso conservan intactos sus sellos de hojalata originales. De hecho, muchos están convencidos de que las botellas aún podrían beberse. No todo el mundo se atrevería a probar estos licores centenarios, pero para los entusiastas, estas botellas probablemente merezcan la pena el riesgo. Recuperar un tesoro así después de más de un siglo en el fondo del mar es una forma garantizada de ganar dinero. Después de todo, una sola botella de este licor podría alcanzar un precio bastante alto, con botellas individuales que podrían valorarse en decenas de miles de dólares. Nada mal para un barco que ha estado en el fondo del océano durante más de 100 años. Conjuntos idénticos de huellas de dinosaurio. Dinosaurios de 120 millones de años en África y Sudamérica. Recientemente, una colaboración entre investigadores de la Universidad Metodista del Sur y la Universidad Federal de Río de Janeiro reveló huellas de dinosaurios casi idénticas en lados opuestos del Océano Atlántico. Pero, ¿qué significa este descubrimiento? Estas huellas, más de 260 en total, datan de una época en la que Sudamérica y África todavía estaban conectadas como parte del supercontinente Gondwana. Estas huellas fueron creadas y dejadas por terópodos de 3 dedos y posiblemente saurópodos. Estas marcas proporcionan evidencia convincente de la migración de dinosaurios a través de lo que alguna vez fue un estrecho puente de tierra entre las dos regiones. Este notable descubrimiento se extiende a lo largo de más de 3.700 millas. Pero en el período Cretácico temprano, los continentes estaban separados por solo 600 millas. Las huellas se hicieron a lo largo de antiguos ríos y lagos, probablemente sirviendo como un corredor para los dinosaurios que viajaban entre los continentes antes de que se dividieran por completo. Las similitudes en la edad, la forma y el contexto geológico de las huellas han ayudado a los científicos a reconstruir la historia de estas antiguas criaturas y su conexión con los cambios tectónicos de la Tierra. Estas pueden ser meras marcas, pero esto ayudó a los investigadores a comprender cómo era nuestro mundo hace mucho tiempo. El continente perdido de Lemuria. ¿Has oído hablar de la Atlántida, pero ¿alguna vez has oído hablar del continente perdido de Lemuria? En el siglo XIX, el zoólogo británico Philip Sclater propuso la existencia de esta isla mítica.
Afirmó que este continente explicaría la distribución de los lémures en Madagascar, India y África. La idea era que un vasto continente alguna vez conectó estas regiones antes de hundirse en el océano. Los científicos, por supuesto, rápidamente descartaron esta afirmación. Durante décadas, el continente perdido de Lemuria no fue más que un mito. Es decir, hasta que los científicos encontraron señales. En 2013, los geólogos descubrieron evidencia de una masa de tierra hundida bajo la isla de Mauricio. Casualmente, el lugar donde se encontró esta masa de tierra es el mismo donde Sclater creía que estaría Lemuria. Hoy en día, esta masa de tierra se conoce como Mauritia. Se la conoce como un lugar que contenía antiguos cristales de circón que datan de hace 3.000 millones de años, mucho más antiguos que la propia isla, que surgió hace solo 2 millones de años. Esto significa que esta masa de tierra era parte de la tierra que alguna vez existió entre India y Madagascar y se hundió en el océano hace unos 84 millones de años. Esto significa que Sclater tenía razón en parte sobre su teoría. Una cúpula nuclear desmoronada en las profundidades del Pacífico. Bajo las impresionantes aguas azules del Océano Pacífico, se está gestando una inminente crisis ambiental. No mucha gente sabe que a finales de los años 70 se construyó la cúpula en la isla Runet, en las Islas Marshall. Esta enorme cúpula, conocida como la cúpula Runet, o como la llaman los lugareños, el ataúd nuclear, contiene los restos radiactivos de las pruebas nucleares de la era de la Guerra Fría. La cúpula estaba destinada a contener más de 3 millones de pies cúbicos de desechos radiactivos, un subproducto de 67 pruebas nucleares realizadas por los Estados Unidos entre 1946 y 1958. Los desechos incluyen materiales altamente tóxicos como el plutonio 239, que tiene una vida media de 24.100 años. El problema es que nadie dijo nunca que esta cúpula estuviera destinada a durar. En los últimos años, la cúpula ha mostrado signos de falla, lo que podría provocar una fuga de lodo radiactivo peligroso al Pacífico. Ahora la situación se está volviendo más grave. Los monstruos del abismo. Los gusanos tubícolas gigantes pueden ser una de las criaturas más extrañas que viven en el abismo. Estos invertebrados gigantes pueden crecer más de 6 pies de alto y vivir a miles de pies debajo de la superficie del océano, donde las temperaturas fluctúan salvajemente y la luz del sol nunca llega. A diferencia de la mayoría de los organismos, los gusanos tubícolas gigantes no dependen de la comida. Después de todo, no tienen boca, estómago ni sistema digestivo. En cambio, tienen una relación simbiótica con las bacterias que viven dentro de sus cuerpos. Estas bacterias utilizan la quimiosíntesis, un proceso que convierte el sulfuro de hidrógeno tóxico, emitido por los respiraderos en energía, para nutrirse a sí mismas y a los gusanos. Los gusanos tubícolas gigantes también son notables por su rápido crecimiento, a menudo agregando más de 30 pulgadas a su longitud en un solo año, lo que los convierte en algunos de los invertebrados marinos de crecimiento más rápido. Sus branquias de punta roja, que pueden retraerse dentro de sus cuerpos blancos en forma de tubo, están repletas de hemoglobina, lo que les permite absorber azufre y oxígeno del agua circundante para sustentar las bacterias en su interior. No es de extrañar que, hasta el día de hoy, estas criaturas sigan siendo una de las criaturas más asombrosas que hemos descubierto en el abismo.